La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio. Este pasado 4 de junio, Cáritas Diocesana de Tenerife presentó su memoria anual en la que destaca la cronificación de la pobreza y las insuficientes respuestas por parte de las administraciones a la desigualdad social en Canarias. Para hablar de este asunto saludamos a nuestro invitado. Él es el secretario general de Cáritas Diocesana, Ricardo Iglesias. Buenos días. Muy buenos días, Tere. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, Ricardo? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí afrontando un poco el día a día y el acompañamiento también, pues al final a tantas personas como decíamos en la memoria. Pero bueno, bien, animados y con esperanza. Ricardo, antes de meternos en materia de la memoria, sí me gustaría preguntarle, el domingo tenemos las elecciones al Parlamento Europeo, este próximo 9 de junio. ¿Cuánto se ha hablado de pobreza de cara a Europa? Porque la pobreza no es solamente de Canarias, no solamente de Tenerife. Y cuando hablamos de pobreza también hablamos de migración. ¿Cuánto se ha hablado? ¿Cuánta importancia se le da desde el punto de vista de ustedes? Bueno, pues para nosotros yo creo que siempre es poco porque al final también es una de las cuestiones más importantes que creemos que se tiene que tener delante de cualquier programa electoral, ¿no? Y frente a cualquier política, uno de los grandes problemas al final es que hagamos políticas para solo ciertos sectores o hagamos políticas que nos hagan avanzar, pero no a todas las personas por igual y se queden personas en el camino, ¿no? Ya sea por distintos ámbitos, porque podemos hablar de migración, que ciertamente es una de las cuestiones que más en boca está de medios de comunicación, pero hay otros ámbitos como puede ser el de la tercera edad o nuestros mayores en situación de soledad que no aparece, ¿no? Y son cuestiones que claramente, como bien dices, tienen que ver no solo con Canarias ni con España, sino con toda Europa, ¿no? Es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar y que tenemos que poner soluciones, y muchas veces soluciones que sean más valientes de lo que por lo menos hemos hecho hasta ahora, y sobre todo también para nosotros muy importante, con mirada larga, ¿no? Con mirada de futuro, que no sean parches en el camino, sino que sociedad, por ejemplo en este caso en Europa, queremos tener pues para nuestros hijos y nuestras hijas o para nuestros nietos y nietas, ¿no? Uh-huh. ¿Usted cree que siempre que puedo hago la misma pregunta? Cuando hablamos de pobreza parece que estamos hablando de encuentros en la tercera fase, algo lejano, y sin embargo para llegar de un punto a otro existe un delgado fino, más fino que un nylon de pescar. ¿Hay conciencia sobre esto? Yo creo que no. Y cada vez además ese hilo fino, ¿no? Y además está más cerca y cada vez más personas lo tienen, y además cada vez, como bien destacaba nuestro director en la presentación de la memoria, cada vez lo estamos normalizando más. Antiguamente a lo mejor podíamos tener más sensación de que la pobreza era una situación pues que muy pocas personas llegaban a estar en esa situación, y que bueno, que al final era más difícil que uno llegara, pero hoy en día la alarma que ponemos desde Cáritas encima de la mesa es que, por ejemplo, un empleo ahora mismo no es una herramienta que te pueda sacar de una situación de pobreza y exclusión, y eso es totalmente alarmante, porque entonces las personas al final se quedan sin posibles herramientas, por mucho que yo me forme, por mucho que yo tenga una educación, por mucho que yo intente conseguir un trabajo, eso no tiene por qué darme una situación de normalidad, ¿no? O de poder salir adelante. Y eso es muy grave, y eso lo tenemos que tener ciertamente todas las personas en la cabeza, aun sabiendo que cuando uno está en una posición pues de tranquilidad, de cierta estabilidad, muchas veces no se quiere plantear estas otras situaciones, ¿no? Nos pasa mucho también con la salud, ¿no? Uno no va al médico o no piensa en los médicos hasta que al final le toca una enfermedad, ¿no? Pues en este caso también pasa un poco lo mismo, pero cada vez además es más grave porque muchísimas más personas están abocadas sin herramientas para poder salir adelante. Ustedes hablan en esta memoria, el titular es Cronificación de la pobreza. ¿A qué se refieren? ¿Por qué? Pues un poco también comentábamos en
la presentación tanto de nuestra memoria en la provincia de Tenerife como también nuestros compañeros de la provincia de Las Palmas, comentábamos un poco la misma radiografía. Han pasado ya casi 5 años desde el inicio de la pandemia. Y uno de los focos que estamos poniendo también en la presentación de las dos memorias es comparación de datos previos a la pandemia, porque es verdad que la pandemia, y en nuestro caso en nuestra provincia, además la erupción volcánica en La Palma, tergiversó un poco la realidad, ¿no? Nos puso delante una situación pues que es muy puntual, muy dramática, muy sangrante, que los datos como que aumentaron y podíamos dar una razón muy concreta por qué habían aumentado esos datos en estos últimos años. Haciendo una comparación hacia 2018, nosotros estamos en un 20% más de atenciones con respecto a una época en la que podíamos entender que estábamos bien. Y ahora mismo, durante este año 2023 y 2024, los datos macroeconómicos están siendo mejores. Entonces, esto a nosotros nos preocupa gravemente porque entendemos que las herramientas macroeconómicas o la situación de nuestras islas no está llegando al final a las personas que están en una situación de exclusión y de pobreza, no están pudiendo salir de ahí. Entonces, esto al final nos dice que estas personas se van a seguir manteniendo ahí, ¿no? Porque ¿qué tiene que pasar para que estas personas puedan salir de esa situación de exclusión y de pobreza, aun estando en una situación de una economía mejor de lo que pudimos tener a lo mejor en situaciones de crisis como la pandemia y el volcán, ¿no? Ujú. Cuando hablamos de cronificación, ayer cuando estaba preparando la entrevista decía, bueno, la cronificación, ¿de qué depende? ¿De la falta de recursos o también de la falta de entusiasmo, ilusión, de ganas de tirar la toalla? Pues yo creo que en una parte, al final esto es una multivariable, ¿no? Es verdad que los recursos son muy importantes, es verdad que últimamente estamos viviendo también pues desde el ingreso mínimo vital, que es una apuesta muy importante y muy interesante del gobierno de la nación, como también la renta canaria de ciudadanía por parte del gobierno autonómico. Cada vez hay más prestaciones y cada vez hay un aumento, yo creo, que en esas partidas económicas. Pero la realidad es que tampoco solucionan al final todas las realidades y todas las situaciones, ¿no? Y desde ahí yo creo que también nosotros abogamos porque todo esto tiene que tener al final un acompañamiento y tiene que tener también al final un trabajo no solo personal, sino también integral, ¿no? De toda la persona e integral también en su comunidad, ¿no? Que al final seamos también corresponsables de alguna manera de las situaciones de pobreza y exclusión que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y que la solidaridad vuelva a generar esta sociedad, estos barrios, estos municipios más fraternos, más de encuentro y menos individualistas, ¿no? Que al final hacen un poco que estas situaciones no cambien de ninguna manera, ¿no? Y luego al final ciertamente falta mucho acompañamiento. Muchas veces cuando hacemos políticas sociales o desde los modelos de acción social pensamos en las necesidades de la persona y lo que le tenemos que dar a las personas que vienen, ¿no? Desde un cheque para poder ir al supermercado para comprar alimentación hasta la ropa, la vivienda, todo eso es muy, muy, muy importante, pero sin un acompañamiento detrás de profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, integradores, al final eso es un parche, ¿no? Y hacemos esa noria, ese giro en el que estamos en una época bien, pero desde que falta algo volvemos a estar en una situación de exclusión y de pobreza, ¿no? Y eso solo pasa porque al final hagamos un trabajo de acción social integral, ¿no? En todas las áreas de la persona. No solo dar la caña, sino enseñar a pescar también. Efectivamente. Ricardo, las caras de la pobreza todas son igual de dolorosas. Está claro que la principal, la mayoritaria, es la cara de la mujer con hijos a cargo. Pero si nos detenemos en los extremos, los menores, porque no tienen edad de buscarse la vida, de buscarse las habichuelas, y los mayores, porque ya se les pasa la edad, cada vez les queda menos tiempo y menos fuerza para combatir. ¿A cuántas personas de estos extremos atiende Cáritas? Pues mira, son realidades, como bien decías, hay realidades grandes que por volumen nos pueden tocar, ¿no? O podemos entender lo sangrante que son, pero luego hay realidades que a lo mejor los números no son tan grandes, pero son realidades realmente muy, muy sangrantes.
Nosotros, por ejemplo, en el área de mayores que bien comentabas, actualmente en la provincia de Tenerife trabajamos con 2 centros de día, donde han pasado 81 personas mayores, pero aparte también contamos con un proyecto que durante la época de la pandemia tuvimos un poco de parón y ahora queremos volver a impulsar, que es lo que comentábamos antes, ¿no? El acompañamiento de mayores en soledad. Además es un proyecto liderado por personal técnico, pero donde queremos que la sociedad también aporte, ¿no? Que se puedan acercar a ser personas voluntarias para poder acompañar en algún momento a alguna persona mayor que necesita una charla, que necesita un contacto, que necesita alguien a quien poder llamar, contar el día, salir a pasear, cualquier cosa, ¿no? Porque al final son esas cosas lo que decimos que es más sangrante, ¿no? Cuando te encuentras con casos de personas que están totalmente solas en su casa, que su día a día no tiene a nadie a quien llamar, que se han olvidado de ella con todo lo que han podido dar en su vida, te remueve mucho al final el corazón, ¿no? Te hace pensar en que eso es de verdad lo importante, ¿no? Y de la misma manera también con niños, ¿no? Tenemos un proyecto muy bonito dentro de nuestro programa de Sin Hogar, que es el proyecto Atacaite, que es de mamás con niños, donde al final las historias ahí pues son las que merecen la pena estar para apoyar y para salir adelante, ¿no? No son de los proyectos más numerosos, pero sí que son de los proyectos más bonitos y significativos. Y con las personas que no tienen nada, las que no tienen ni siquiera un techo, que no tienen hogar y que de niño pues tuvieron sueños de tener una vida ordenada, tranquila, un trabajo que les diera cierta estabilidad y por circunstancias, cada uno las suyas, sus realidades, se ven a pie de calle y está Cáritas también. Efectivamente, para nosotros dentro de Cáritas Diocesana de Tenerife llevamos años siendo punta de lanza y casi los pioneros en el trabajo con el colectivo de personas en situación de sin hogar, o que nosotros también llamamos en exclusión residencial, y el año 2023 seguimos compartiendo esta tarea con más de 3.500 personas, ¿no? En concreto 3.667 personas, que desde las personas que tienen alguna oportunidad para perder su vivienda, ¿no? Que están en riesgo de poder perder su vivienda, y ahí tenemos el proyecto Base 25 de apoyo jurídico y social para poder evitar esa pérdida de vivienda que nos lleva a una situación de calle, como también las unidades móviles de atención en calle que están distribuidas por todo el territorio de la isla de Tenerife y La Palma, que se acercan a barrancos, a chabolas, a todos sitios para poder contactar de primera mano con las personas que ya están viviendo una situación de exclusión residencial, como luego nuestra red también insular en las islas de Tenerife y La Palma de recursos alojativos, ¿no? Con más de 100 plazas para personas que se han visto abocadas a una situación de calle y que por lo menos puedan tener ese techo donde empezar a buscar un empleo en condiciones dignas, ¿no? Sabiendo que es un trabajo, pues como decíamos, ¿no? Con las personas que al final menos tienen, con lo que nosotros llamamos los últimos inatendidos, porque por desgracia es un colectivo de personas muy numeroso que no tiene casi respuestas, ¿no? Que esas personas normalmente sí que son las que no salen en campañas electorales, ¿no? Las que no salen en ninguna noticia. Es invisible. Ricardo, ha mencionado en distintas ocasiones la isla de La Palma. Especial lugar ocupa en esta memoria los vecinos y vecinas de esta isla bonita, precisamente por las circunstancias a las que se vieron abocados tras la erupción del Tajo Gaite. 3 años después, aunque los focos mediáticos se han quitado del lugar, ustedes siguen atendiendo a personas necesitadas en La Palma. Efectivamente. Además fue una apuesta significativa que tuvimos desde la entidad en 2021, cuando comienza la erupción volcánica. Desde el primer momento donde la verdad que un montón de personas fueron muy solidarias, no solo en nuestras islas, sino también a nivel nacional e internacional, nos llegó la verdad que una avalancha de donaciones que fue la verdad que maravilloso. Teníamos muy claro que si algo teníamos que hacer era no gastar todo el dinero o todas las aportaciones que nos daban en el momento primero, porque sabíamos que pasado el tiempo
seguramente había otras entidades que no iban a aguantar, ¿no? Y que sabíamos que iba a haber realidades que se iban a alargar a medio y a largo plazo y teníamos que estar ahí. Es verdad que los 2 primeros años la acción de la emergencia fue prácticamente todo el gasto que tuvimos, pero sí que quisimos guardar parte de esas aportaciones para poder seguir acompañando y la realidad nos ha dado la razón de que en el año 2023 tuvimos que todavía hacer 790 atenciones a personas. Ya 2 años después de la erupción volcánica seguimos atendiendo a esas personas que ya tienen pocas respuestas, ¿no? Tanto de la propia administración pública como de otras entidades, pero nosotros entendíamos que teníamos que seguir ahí. Incluso ahora también reforzando otras áreas que ya no son de emergencia, sino también, pues como hablábamos antes también del colectivo de mayores, pues se ha generado un proyecto muy bonito que se llama Activados, también de acompañamiento a esos mayores que no solo perdieron su vivienda, sino que también siguen en situación de soledad y queremos tener ese acompañamiento con ellos, como también el centro de escucha, que está acompañado por el Centro de Escucha Nacional de los Religiosos Camilos, que están acostumbrados también a situaciones de crisis, y que al final se ha generado también pues ese apoyo psicosocial también pues a todas las personas que 2 años después siguen teniendo heridas abiertas, ¿no? y siguen pensando en todo lo que pasaron y tienen que tener ese acompañamiento, ¿no? Teníamos muy claro que teníamos que hacer miradas, como decía al principio, a medio y largo plazo, que yo creo que es donde Cáritas siempre ha estado y siempre tendrá que estar. Y así también en lo laboral, porque por estadísticas ustedes desde Cáritas han conseguido insertar a más personas en el mercado laboral que el propio SEPE. Ahí están los datos. Ustedes, antes decía, no solo dan la caña, sino que también enseñan a pescar. Y en este sentido, y para terminar, porque sé que tiene una reunión, tienen en marcha proyectos para insertar a las personas necesitadas en el mercado laboral. Efectivamente, para nosotros es muy importante la promoción de las personas y trabajar más desde las capacidades de las personas que vienen a nuestros servicios, más que desde las necesidades. Hay que apoyar en las necesidades, pero tenemos que trabajar con todas las capacidades que todas las personas tenemos y que podemos poner en favor de construir algo en personal, ya sea en lo laboral como también en lo comunitario. Y desde ahí nuestros proyectos de empleo, tanto Barrios por el Empleo, un proyecto en colaboración con Cabildo de Tenerife y otras 5 entidades como Don Bosco, Cruz Roja, la Fundación Universidad o Simpromi, y FIFEDE, que nos coordina, como también Proyecto Mila, que es la respuesta a nuestras parroquias. Al final fueron más de 1.000 personas las que pasaron por esos proyectos y de esas 1.000 personas, 315 conseguimos una inserción laboral. De ahí también aprovechar para dar las gracias a tantas empresas que se quieren vincular con nosotros, con el trabajo de acompañamiento que estamos haciendo a estas personas, para poder dar una oportunidad tanto formativa como en algunos casos pues de un empleo estable, ¿no? Entonces cada vez la verdad que más empresas ven el buen trabajo que están haciendo nuestros compañeros y compañeras de empleo, de acompañar, de formar, de capacitar para ciertos empleos y nos abren sus puertas a poder colaborar en unos itinerarios muy dirigidos y muy concretos para cada una de las empresas, que hacemos casi lo que llamamos formación a la carta, ¿no? Si una empresa necesita trabajadores, trabajadoras con unas competencias, nos lo expresa, nosotros formamos en esas competencias y casi que tenemos el itinerario hecho, ¿no? A la carta como para ellos. Entonces es verdad que cada vez más personas quieren colaborar con nosotros y hay que agradecer. Pues nos quedamos con todo esto, con todas estas atenciones que hace Cáritas Diocesana de Tenerife en la provincia, por este lado, pero también lo hace en la otra provincia que presentaron en la memoria unos días antes. Ricardo Iglesias, secretario general de Cáritas Diocesana de Tenerife, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de radio. Muchísimas gracias también a ustedes, también por dar voz a los sin voz. Como debe ser. Gracias, Ricardo. Buenos días.